Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Hoy tenemos actualización, pero antes de continuar queremos enviar nuestros saludos a algunos miembros de esta hermosa familia. Feliz cumpleaños atrasados por el pasado septiembre a Natalia Zafira, Lizeth Martínez, Cristina Herrera, Magdalena Coronado, Nats, Ina Vega, Andrea Rivera, Alejandra y Miranda Sepúlveda. A nuestros suscriptores que cumplieron años o cumplirán este octubre: Naomi García, Margarita Rojas, a la señora Zuli de parte de su sobrina María, a la señora Francisca y a su hija Diana, el sobrinito de Guadalupe, a Liliana Esquivel y por supuesto a Esther. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros fechas importantes y ahora sí, sin más, espero que disfruten de este video. No fue una reencarnación común. Capítulo 16. De camino a su muerte. Killian no estaba nada contento. Pese a haber ganado la guerra, la información sobre la situación en la capital era bastante vaga, y mientras apretaba los dientes pidiendo el reporte actual, pronto escuchó la voz profunda de su padre llamándolo, para luego darle una orden que no dejaba margen a objeciones. No estás preocupado por tu esposa. Ve personalmente y comprueba el estado del ducado. Envíame un reporte cuando estés allí. Killian parpadeó sorprendido. Esta era la primera vez que su padre tenía consideraciones con él, pero lejos de ponerse a reflexionar sobre ese cambio inusual en él, Killian se dispuso a marcharse inmediatamente. Habían pasado pocos días desde el rescate, pero la duquesa Ludwig siguió sumida en la inconsciencia. Cliff, con el mismo rostro de pesar, trató de apaciguar a Lizzie, quien no había abandonado a la mujer día y noche. El médico dijo que la condición de mi madre es estable. Deberías ir a descansar también, le había dicho él con cierto reproche, pero aún así Lizzie se negó a abandonar el lado de la duquesa, con la excusa de que quizás ella despertaría en cualquier momento, pero antes de que Cliff pudiera replicar, una tercera voz tronó en el espacio, sorprendiéndolo. Era Killian, que llegaba apresuradamente tras saber que su familia había sido emboscada por los Rigeholf. Su rostro mostraba claros signos de agotamiento, pero aún así su expresión estaba endurecida. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está ella? Preguntó Killian, avanzando con largas zancadas, ignorando a Lizzie, quien se había girado para saludarlo. Los ojos de ésta se volvieron fríos y sombríos cuando percibió su indiferencia. Había sido así por un tiempo, pero no terminaba de acostumbrarse a ello, maldita sea, pensó, mientras veía cómo Killian se arrodillaba al lado de su madre y escuchaba cómo Cliff le explicaba que la duquesa solo había sufrido una contusión, pero nada demasiado grave. Killian suspiró aliviado al escuchar a su hermano y pronto se giró para preguntar por Edith. ¿Y Edith? ¿Cómo está mi esposa?, preguntó, su tono más urgente, pero tan pronto la pregunta salió de sus labios, el silencio que siguió fue abrumador. Lizzie, nerviosa, tartamudeó algo inteligible. Todo fue mi culpa. Sabía que algo raro estaba pasando antes de que dejáramos la mansión, pero pensé que solo era una idea tonta de mi parte. ¿De qué demonios estaba hablando Lizzie? Pregunté, ¿cómo está Edith?, ladró Killian, sintiendo una sensación amarga subir por su garganta, pero fue Cliff quien con una actitud defensiva respondió. ¿Acaso Linan no te lo dijo? ¿Por qué sigues buscando a la persona que orquestó todo esto? Killian parpadeó confundido ante las palabras de Cliff, oscilando sus ojos entre el rostro preocupado de Lizzie y el desdén de su hermano. Hemos arrestado a su hermano y a esa sirvienta suya en la escena del crimen. Tenemos evidencia suficiente para saber que esa mujer estaba envuelta en todo esto. No, eso era un sinsentido total. Killian se negó a seguir escuchando cualquier tipo de acusación contra su esposa. ¿Y por qué demonios le creerías a esa maldita mujer?, espetó, pero su argumento se quedó a medias cuando un fuerte pitido le aturdió los oídos, dejándolo momentáneamente desorientado. Su respiración se volvió superficial. ¿Qué demonios había sido eso?, pensó. Por un momento había logrado ver un escenario poco habitual, algo desconocido y confuso, pero no pudo reflexionar mucho en ello, ya que Cliff interrumpió sus pensamientos. Lo mismo podría preguntarte yo a ti. ¿Por qué sigues confiando en esa mujer? Quizás los rumores sobre ella siendo una serpiente son ciertos. No lo dudaría. De tal palo, tal astilla. Incluso esa sirvienta suya, esa muchacha, no dejaba de gritar dónde estaba su señora. ¿No es ridículo?, dijo Cliff, refiriéndose a Ana, que días antes se había postrado en el suelo de rodillas, rogando por su señora, rogando que le dijeran dónde estaba. Y debido a ello,
Cliff había ordenado que la encarcelaran bajo orden de sospecha. Pero no te preocupes, ya he ordenado que me traigan su cabeza. Hemos estado recolectando información cerca del lugar de los hechos. Es cuestión de tiempo para que la encuentren y hacerla pagar por sus crímenes. ¿Crímenes? Los ojos de Killian se llenaron de ferocidad, como si estuvieran a punto de desenvainar su espada, pero lejos de hacerlo se giró sin decir una sola palabra y llamó a uno de sus hombres, ordenándole que preparara un equipo de búsqueda para salir inmediatamente. No podía perder más el tiempo con la necedad de su hermano. Y mientras él desaparecía, Lizzie suspiró aliviada. El guión de su libro podría haber variado un poco, pero no importaba, porque tal como lo había previsto, Edith había huido gracias a sus palabras y así jamás podría resolver la tercera condición. Solo era cuestión de tiempo para que todo volviera a la normalidad. Mientras tanto, en las afueras de la capital, el varón y la baronesa que habían decidido ayudar a Edith miraron conmovidos su aspecto destrozado. Habían ofrecido llevarla con su familia, pero ella había seguido rechazando su oferta incluso en su estado. Edith estaba agradecida. Aceptó su generosidad, una generosidad que esperaba poder devolverles algún día. Después de eso, con el corazón pesado y la mente llena de dudas, avanzó preguntándose a dónde podría ir ahora. Deseaba desesperadamente cubrirse la cara para ocultar los moretones que adornaban su mejilla, pero no tenía dinero ni siquiera para un simple velo. Afortunadamente, el portero del banco no la detuvo, así que pasó rápidamente deseando pasar desapercibida. Una vez dentro, Edith se acercó al mostrador y solicitó el retiro de todos sus ahorros. La mujer la observó con ojos muy abiertos, claramente sorprendida por su mal aspecto, y era lógico que alguien con el rostro visiblemente golpeado resultara un espectáculo extraño en un banco. La sonrisa de bienvenida se desvaneció rápidamente y tras un incómodo silencio, la mujer se ofreció a llamar a su familia, pero nuevamente esa oferta fue rechazada. ¿No ves mi cara? Precisamente estoy huyendo de mi hogar después de una pelea con mi esposo. ¿Por qué demonios querría volver allí? Improvisó Edith, sabiendo que eso funcionaría. Y en efecto, así fue. La cajera, visiblemente nerviosa, asintió con rapidez como si eso explicara todo, y sin hacer más preguntas, le entregó los formularios necesarios para proceder con el retiro. Con suerte, la mujer, completamente ajena a su verdadera identidad, no se dio cuenta de quién era Edith en realidad. Eso fue gracias a que había usado un nombre falso al abrir su cuenta bancaria. Así que no hubo sospecha alguna de que ella era la nuera de los Ludwig. Por supuesto, con su aspecto desaliñado y los moretones, era imposible que alguien la asociara con alguien de su posición. Y finalmente, tras un breve papeleo, Edith salió del banco con sus pequeños ahorros divididos en billetes, y con un último vistazo alrededor asegurándose de que nadie la observaba, se marchó. Con el poco dinero que había logrado ahorrar, Edith compró lo esencial, un par de prendas, un sombrero que ocultara su cabello y rostro, un mapa de la zona y algo de comida. No necesitaba más. Sabía que lo básico sería suficiente para sobrevivir mientras encontraba un lugar donde esconderse. Sin embargo, al levantar la vista en medio de la bulliciosa plaza, su corazón dio un vuelco. A lo lejos, entre la multitud, reconoció un uniforme familiar, el emblema de la casa Ludwig. Y ese era uno de los caballeros de Cliff. El simple hecho de que estuviera allí haciendo preguntas a los peatones solo podía significar una sola cosa. Cliff la estaba buscando. El pánico la golpeó con fuerza. Edith ajustó el sombrero asegurándose de que cubriera bien su rostro y se deslizó entre las personas, procurando no llamar la atención. Cada paso que daba se sentía más pesado, pero no podía detenerse, no cuando el peligro estaba tan cerca. Y cuando finalmente llegó a la estación, el bullicio de la gente y el sonido de las bocinas del tren empezaron a calmar su ansiedad. Se repitió a sí misma que tenía que mantener la calma, que lo peor ya había pasado. El escape estaba cerca. Última llamada. El tren a Dearborn parte en 30 minutos. Gritó un hombre desde la plataforma. 30 minutos, solo media hora más y podría dejar atrás ese lugar, ese pasado que la perseguía. Si lograba subirse a ese tren, desaparecería en Dearborn, donde nadie podría encontrarla, donde Cliff, los Ludwig y todo lo que había sido su vida hasta ahora no podrían alcanzarla jamás.
El nombre de Edith no dejaba de resonar en la cabeza de Killian. Con la mirada endurecida, él abandonó el ducado dejando atrás incluso la cena de bienvenida que le habían preparado tras su regreso de la guerra, y marchó hacia la villa abandonada de los Wellesley. Regresa ileso y sigue alardeando de lo grande que eres, Killian. Aquel recuerdo seguía persiguiéndolo. La dulce sonrisa de Edith no dejaba de invadir su mente, pero no era solo en ese momento, sino que durante toda la guerra había sido una presencia constante en sus pensamientos. Esa sonrisa inquebrantable, esos ojos cálidos y ese aroma a rosas que lo enloquecía. Recordaba cómo ella se había desvelado noche tras noche, tejiendo aquellos descuidados calentadores de brazos que le regaló. ¿Dónde estás, Edith? Si de verdad era una espía como todos sugerían, entonces él tenía que encontrarla antes que nadie, no para juzgarla, sino para protegerla. Y mientras el viento helado le golpeaba las mejillas, Killian jamás disminuyó la velocidad ni un solo paso. Ya había trazado un plan incluso, encontrarla, esconderla y si todo salía bien, llevarla a Rysén porque allí ni su hermano, ni siquiera su padre podrían oponerse. Y finalmente, cuando llegó a la villa Wellesley, alguien gritó un «allí está», señalando el lugar donde había ocurrido el secuestro. El aire aún olía a podredumbre, y las manchas de sangre en las paredes contaban una historia de violencia. Cada rincón fue registrado, cada habitación, pero no encontraron nada. Aún así, Killian no se detuvo, escrutando el lugar sin perder un solo detalle. Y entonces encontró un lugar, uno separado de la casa principal, una habitación oculta. Y fue allí donde lo vio. Un mechón de pelo largo, castaño rojizo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Edith había estado allí. Killian recordó el reporte de Lina, en quien le había dado alcance rápidamente antes de que partiera. Shane y Sofía habían sido encontrados, pero según el reporte, Cliff había testificado que Edith no había sido encontrada entre ellos, lo cual fue bastante extraño. Su mente trabajaba a toda velocidad, reconstruyendo lo sucedido. Si Edith no había estado allí cuando Lizzie despertó, entonces eso significaba que debieron llevársela antes. Y si los Ridgeholf ya la consideraban una traidora, probablemente habían intentado eliminarla. Pero Edith era una mujer inteligente, mucho más hábil que cualquiera que él hubiera conocido. Con los ojos fijos en la evidencia en sus manos, Killian gritó con urgencia que buscaran alrededor. Ella había estado allí, estaba seguro de eso. Edith había estado atada, sola y herida. Y ahora estaba en algún lugar fuera, posiblemente herida, aterrorizada y congelándose. La imagen de Edith con un vestido de banquete y sus zapatos de satén vagando en medio del frío lo atormentaba. Apenas podía contener su propia frustración mientras se aferraba a la esperanza de encontrarla con vida, pero a medida que pasaban los minutos, que pronto se convirtieron en horas, aquella esperanza se fue convirtiendo en temor, porque no hubo más rastros de ella. Toda su esperanza se fue desvaneciendo, y fue así hasta que sus hombres gritaron a lo lejos asegurando haber encontrado una nueva pista. Fue un golpe de suerte que sus vasallos encontraran a un hombre merodeando cerca de la villa, lo cual fue bastante extraño. ¿Por qué alguien buscaría algo en un lugar abandonado? La respuesta fue bastante obvia. Solo podría tratarse de uno de los mercenarios que intentó huir. Los caballeros que habían capturado al hombre gritaron, y este quedó tendido en el suelo temblando. Killian se arrodilló frente a él, lo tomó de los hombros y lo levantó para que lo mirara de frente. Sus ojos eran desgarradores, desesperados cuando le preguntó: ¿Conoces por casualidad a la mujer de cabello castaño rojizo que fue retenida aquí? Ella es alta y tiene ojos marrones, y si puedes decirme algo sobre su paradero, no te tendré por culpable. Ante eso, el hombre se inquietó. Incapaz de mirarlo a los ojos, como si estuviera asustado. No sabía si ese hombre frente a él, quien aseguraba ser el esposo, era alguien bueno o malo, y no quería traicionar a aquella amable mujer, pero entonces Killian volvió a hablar, o mejor dicho, a implorar. La estoy buscando desesperadamente. Ella puede llegar a ser muy obstinada, pero también es una persona extrañamente compasiva. Por favor, si la vistes y sabes dónde podría estar, por favor, te pido que me lo digas. Estoy completamente seguro que ella podría vivir sin mí. Soy un idiota, pero para mí, ella lo es todo. No puedo vivir sin ella. Killian, siempre opacado por la sombra de su hermano, se había resignado a un destino solitario. Había aceptado amargamente que nunca sería el primero ni el único en la vida de nadie, y ese pensamiento lo había acompañado durante años. Así fue hasta que Edith Ridgeholf apareció en su vida. Ella fue la única que vio más allá de su fachada, que le ofreció atención y afecto incluso cuando él no lo merecía. Killian no había sido amable con ella, a veces incluso fue un idiota, pero Edith no se dejó intimidar.
A pesar de todo lo que estaba en su contra, ella permaneció a su lado con esa fuerza silenciosa que lo hacía sentir vulnerable e invencible al mismo tiempo. Y ahora, de pie frente a un mercenario asustado, Killian sentía como esa misma vulnerabilidad lo consumía. Había implorado, dejando caer todas las barreras que lo hacían parecer fuerte. Su voz cargada de una desesperación tan profunda que incluso un mercenario curtido fue tocado por ella. El hombre suspiró claramente afectado y con manos temblorosas buscó en su bolsillo. Lo que sacó era pequeño, pero en cuanto Killian lo vio, su corazón dio un vuelco. Le dije que huyera hacia el norte de la capital. Dejé sus cuerdas flojas para que pudiera huir. Ella, a cambio, me dijo que huyera, pero antes de hacerlo me dio esto, dijo el hombre. En su mano brillaba el collar de rubí que Killian le había regalado a Edith un día. Dijo que lo vendiera, pero no pude hacerlo. Era demasiado importante para ella, lo notaba. Así que aquí lo tiene. Y perdóneme por no haber sido capaz de hacer más, dijo el hombre con verdadero pesar. Killian tomó el collar con manos temblorosas. Las lágrimas se asomaron en sus ojos, pero no las dejó caer. Edith estaba viva. Ella no era una mujer débil, era fuerte, astuta, y ese hombre a quien no conocía había sido su salvador. Killian sintió una gratitud inmensa hacia él, pero no había tiempo para más palabras. Con renovada esperanza se levantó de un salto, reunió a sus hombres y sin perder un segundo más cabalgó hacia el norte. Mientras tanto, en la mansión Ludwig, Lizzie se llevó las manos a la boca para sofocar un grito de asombro. La razón era clara. Axel Ludwig, el imponente duque, parecía haber perdido la cordura. De lo contrario, ¿cómo se explicaba que estuviera apuntando su espada directamente a la garganta de su propio heredero? El mismo Cliff estaba desconcertado. No deberías estar haciendo esto con Killian, padre. ¿O es que esa mujer también te ha embaucado? No bastó con que Killian tomara a tus hombres y fuera a buscarla, pero aquí estás regañándome a mí, apuntando tu espada cuando fui yo quien rescató a mi madre y a Lizzie. Pero Cliff no pudo continuar. La furia del duque lo interrumpió con un bramido feroz. Gracias a ti la rebelión casi nos destruye. Abandonaste tus deberes por una mujer, violaste la ley, pusiste al emperador en peligro. La única razón por la que no te he ejecutado es porque te estoy dando la oportunidad de explicarte, espetó el duque. ¿Acaso quieres que castigue a Killian por seguir mis órdenes? Él solo dejó su puesto porque yo se lo ordené, pero incluso cuando fue a buscar a su esposa cumplió con sus deberes y me envió un reporte como le dije. Los ojos de Axel se afilaron, llenos de desaprobación y una rabia contenida. Si no hubiera sido por el mensaje de Killian, jamás habría sabido de la situación en el ducado. ¿Qué demonios había estado pensando su hijo? Sin embargo, lo más desconcertante fue descubrir que el supuesto mensaje que la princesa Catherine había enviado a la duquesa era falso. El caballero encargado de transmitir ese mensaje había sido uno de los hombres más leales del duque. 10 años de servicio impecable, y ahora traicionarlo. No parecía posible, pero uno de los guardias que custodiaba a Shane Rigeholf y a su sirvienta había oído claramente susurrar entre ellos, asegurando que alguien dentro del ducado estaba dispuesto a ayudarlo si algo salía mal. Axel, con toda su experiencia, sabía que un simple caballero no actuaría por cuenta propia. ¿Quién más estaba implicado? Y aunque no sabía si ese infiltrado seguía en la mansión o no, él, como cabeza de los Ludwig, tenía que encontrar al responsable. Y si resultaba ser su propio hijo, bueno, eso no lo detendría de investigar a fondo. Entonces, algo cálido y suave tocó su mano apenas, y toda la rabia que lo consumía se desvaneció por un momento. Era su esposa, calmando el torbellino de pensamientos que lo invadía. Por ahora permanecerás confinado en tu propia habitación, ordenó Axel, mirando a Cliff con frialdad, para luego indicar a sus hombres que lo escoltaran, ignorando las protestas desesperadas de su hijo, pero no hubo necesidad de repetirlo. Cuando la habitación quedó en silencio, solo con la presencia de su esposa, Axel se giró hacia ella, su tono en contraste con la severidad anterior. Está bien, mi señora. Ahora estamos solos. ¿Qué es lo que tienes que decirme? Susurró el duque, dejando entrever que pese a todo, sus decisiones no eran las únicas que importaban en su vida.
Killian llevaba días buscando a Edith y su mente ya jugaba con los peores escenarios posibles. Con cada hora que pasaba el arrepentimiento se enroscaba más fuerte en su pecho, apretándolo con el peso de la culpa. Debió haberse esforzado más por su seguridad, debió protegerla con más esmero, se repetía. Pero nadie podría haber anticipado que Edith asistiría al banquete del conde Windham. Por eso pensó que sería suficiente dejarla bajo la protección de Anna en la mansión, pero ahora, con el corazón en llamas, sabía que había cometido un terrible error. Edith probablemente estaba gravemente herida, sin dinero ni agua y con las bestias salvajes o ladrones que merodeaban alrededor. Durante el trayecto de regreso a la capital después de la guerra territorial, Killian apenas había podido descansar. No solo lideraba a los caballeros, sino que cargaba con el inmenso peso de no saber dónde estaba su esposa, de imaginarla sola, herida y vulnerable. Su resistencia comenzaba a flaquear tras días de búsqueda incesante, sin embargo no podía detenerse. El más viejo de sus caballeros incluso intentó disuadirlo, pero Killian no escuchaba, murmurando palabras entrecortadas, perdido en su propio tormento. El dolor de no haber estado allí para ella, de no haber protegido a Edith en su momento de mayor miedo y angustia, lo atravesaba como una espada. Y ese solo pensamiento lo hacía desear castigarse, como si cada paso que daba fuera una penitencia insuficiente por su falta. Los caballeros lo miraron con preocupación, temiendo que la mente agotada de Killian comenzara a jugarle malas pasadas, o peor aún, que su maestro estuviera perdiendo la cabeza. Killian siguió mirando hacia el cielo, ahora cubierto con una ligera nevada. No había tiempo que perder, el frío se filtraba por su piel, pero el pensamiento de que Edith lo necesitaba lo mantenía en pie, más fuerte que nunca, y aunque el camino ante él estaba cubierto de incertidumbre, había una sola verdad que lo impulsaba. Iba a encontrar a Edith. Dreadborough era una ciudad portuaria con mucha gente y trabajo, por lo que las oportunidades eran muchas, sobre todo para ganar dinero allí, y con algo de suerte podría montar una pequeña tienda y comprar una casita con jardín. Edith tenía suficientes ahorros para vivir tranquilamente durante años, sin embargo, también consideraba a Pentus una ciudad similar en tamaño, pero más comercial, con una energía vibrante y llena de negocios dirigidos por mujeres, lo cual lo hacía mucho más atractiva. Sin embargo, algo que ambas ciudades compartían era que ambas estaban próximas a Raizen, y aunque Edith no lo admitía abiertamente, la esperanza de ver a Killian, aunque fuera solo desde la distancia, la mantenía aferrada a esas opciones. Y quizás esa pequeña chispa de esperanza era la verdadera razón por la que seguía debatiéndose entre Dreadborough y Apentus. El hombre en la plataforma gritó de nuevo que quedaban pocos asientos para Dreadborough. Edith apretó su valija y finalmente el tren partió. Sin embargo, ella no había podido subirse. ¿Nervios? ¿Cansancio? Probablemente ambos. Así que suspiró diciéndose que al día siguiente no dudaría más y tomaría el próximo tren. Así, con una resolución frágil, se registró en una posada cercana, pero cuando el día siguiente llegó, Edith volvió a fallar. Y el día siguiente, y lo mismo con el día siguiente. Día tras día el tren partía sin ella, hasta que una noche todo cambió. En sus sueños, Edith ya no era Edith, era Asuna, y se encontraba reviviendo aquella tarde en el teatro con Killian. Desde una perspectiva externa observó la escena como si fuera una espectadora de su propia vida. Se vio a sí misma como Edith explicándole a Killian por qué la historia de Odette y Laszlo no era creíble, diciendo que las personas eran fuertes por naturaleza. Pero entonces, como si una revelación divina cayera sobre ella, lo comprendió. Ella nunca había entendido verdaderamente lo que era la soledad hasta que conoció a Killian. Solo después de que él le mostró lo que era la alegría, pudo reconocer lo vacía que había sido su vida antes. Y ese pensamiento la rompió. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas sin que siquiera se diera cuenta. ¿Por qué seguir luchando por una vida que ahora parecía tan dura? Huir no había aliviado su dolor, ni había apagado los recuerdos de Killian, incluso si intentara comenzar una nueva vida, de encontrar a alguien más, formar una pareja decente. ¿Realmente era eso lo que ella deseaba? ¿Era eso lo que la llenaría? El recuerdo de una niña en la sala de leucemia apareció en su mente. La pequeña había dicho que la envidiaba por querer morir cuando aún tenía la oportunidad de vivir, pero ahora, al pensar en esa niña, Edith no sentía la misma obligación de aferrarse a la vida. Se sentía más como una lámpara que se apagaba lentamente, consumiendo hasta su última gota de aceite. Estaba exhausta. Y tal vez su destino en su mundo era morir a manos de Killian, pensó. Tal vez su única función en esta historia era permitir que Killian se liberara de su amor ciego por Lizzie, y que su muerte lo hiciera libre para amar a alguien más. Después de todo,
Si no lograba cumplir las condiciones de excepción, no podría evitar la muerte como en la historia original. Así que, ¿qué sentido tenía seguir huyendo entonces? Y a la mañana siguiente, algo dentro de Edith cambió. Las dudas y el miedo se desvanecieron, sabiendo lo que debía hacer. Los hombres de Cliff seguían buscándola, pero Edith ya no se ocultó. Se quitó el chal y el sombrero que cubrían su rostro y se quedó allí, esperando que los caballeros la reconocieran. Uno de ellos, sorprendido, la miró fijamente mientras sostenía a otra mujer que parecía tener rasgos similares a los suyos. Y entonces Edith sonrió. Estaba lista. Iba a volver a ver a Killian, y aunque sabía que eso significaba caminar hacia su propia muerte, el consuelo de verlo una vez más le daba la paz que tanto había anhelado. En medio de su agotamiento, Killian había escuchado la voz de Edith. Fue como un eco que atravesó la niebla de su fatiga. Confuso y desesperado gritó su nombre otra vez, pero Edith nunca apareció. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. La noche estaba en absoluto silencio, salvo por el crujido del viento sobre las hojas y el lejano ulular de los búhos. Si hubiera una voz, ellos también la habrían oído. Pero no habían escuchado nada. Killian, sin embargo, estaba convencido, sus ojos escudriñando la oscuridad. Los caballeros se miraron de nuevo, sus temores ya comenzaban a materializarse. ¿Estaba su amo al borde de perder la razón? Habían visto la devastación que la preocupación por su esposa le causaba, pero esto era demasiado. Parecía como si la angustia hubiera roto algo en él, pero justo cuando las dudas alcanzaban su punto más alto, un mensajero apareció, avanzando apresuradamente frente a Killian. Sin embargo, la noticia golpeó a este como un cuchillo. Los caballeros enviados por el joven maestro Cliff habían encontrado a la señorita Edith. Su cuerpo, que parecía al borde de colapsar, se irguió con renovada fuerza. Tenía que llegar a ella antes de que le ocurriera algo. Uno de los hombres vacilantes sugirió que se tomara un breve descanso. Llevaba días sin dormir, y ahora que su esposa había sido encontrada... pero Killian lo interrumpió abruptamente. ¿Cómo demonios pensaba que podría descansar? Si su esposa estuviera en peligro, ¿lo haría? El caballero retrocedió tragando sus palabras. El viento se levantó arrastrando consigo una ligera nevada, pero Killian no lo sintió. No había frío lo suficientemente fuerte para apagar el fuego que ardía en su pecho, y apretando las riendas espolió a su caballo. No importaba cuán lejos estuviera Edith, ni cuán peligrosas fueran las circunstancias, él tenía que llegar allí con ella. El juicio había comenzado. El aire del campo de ejecución era denso, casi irrespirable. Los Riegeholz y su séquito, ahora arrodillados en el centro, sentían el peso de las miradas que los juzgaban. El duque Axel Ludwig, con el rostro endurecido por la determinación, observó a los prisioneros sin mostrar ni un ápice de compasión. Ese, en circunstancias normales, no habría sido él quien presidiera la ejecución de una familia noble. Esa responsabilidad era privilegio exclusivo del emperador, reservada para aquellos que traicionaban el reino. Pero los Riegeholz no se habían limitado a conspirar políticamente, no, sus crímenes eran más viles. Habían secuestrado a mujeres inocentes, utilizándolas como piezas de su retorcido juego. Esa infamia traspasó cualquier límite de honor, despertando la furia de Axel, quien sorprendentemente recibió del emperador el poder para impartir justicia sobre ellos. El ambiente se tensó aún más cuando, antes de que se iniciara el juicio, un caballero llegó apresuradamente trayendo noticias que lo cambiarían todo. Primero, Edith había sido encontrada viva, y segundo, Killian, que ya conocía esa noticia, había emprendido su regreso de inmediato. Catherine, cautelosa, sugirió que manejaran la situación con suma precaución, sabiendo que el temperamento de Killian podría desencadenar una tormenta en el peor momento. El emperador, con un gesto solemne, alzó la mano, dando inicio al juicio. Los Riegeholz, pálidos y humillados, enfrentaban su destino. Ellos, que hablaban del honor de la nobleza, se atrevieron a secuestrar cobardemente a mujeres indefensas. La voz del emperador resonó con una frialdad cortante, y sin esperar respuesta, giró rápidamente hacia el duque Ludwig, cediendo la palabra para pronunciar los cargos y el veredicto final. A la par,
No muy lejos de allí, Killian irrumpió como una tormenta desatada. Su aspecto reflejaba el caos interno, ojeras profundas, barba desaliñada y la mandíbula tensa como si llevara días sin descansar, empujando a cualquiera que osara interponerse en su camino, gritando desesperadamente el nombre de su esposa Edith, pero los guardias, obedeciendo órdenes estrictas, le cerraron el paso. Mientras tanto, el duque Ludwig, ignorando la agitación que se gestaba en las afueras del tribunal, sentenció con voz de hierro: Decapitaré a todos los que lleven el nombre de Rigeholf. El eco de sus palabras reverberó con fuerza, y justo en ese instante, Edith hizo su aparición, escoltada por 2 caballeros a cada lado. Su rostro, sin embargo, no mostraba miedo ni desesperación, sino una calma extraña, casi serena. En su mente había aceptado su destino. Si Killian era quien debía tomar su vida, pensó que no sería un mal final para ella. No deseaba que su recuerdo lo atormentara más de lo que ya lo había hecho. Y con esa resolución, Edith avanzó hacia lo que sabía sería el último capítulo de su tragedia. Si el video te gustó, apreciaríamos 2 cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, hola. Antes de despedirnos, quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.